Buenas tardes, soy Samuel Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo 27 de marzo de 2022. En esta ocasión, retransmitiendo, dando un paseo por Benidorm, voy a hacer una lectura que se encuentra en Lucas 7, del 18 al 23. Y dice así la palabra del Señor. Y sus discípulos dieron las nuevas de todas estas cosas a Juan. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús diciendo: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id y dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Hablamos hoy de Juan el Bautista y de una situación complicada que tenía. En el mismo relato que se encuentra en Mateo, dice que Juan estaba en la cárcel. Primero diremos quién es Juan el Bautista. Juan el Bautista, en el parentesco carnal, era primo segundo de Jesús, hijo de Zacarías y de Elisabet. Elisabet era una mujer estéril que tuvo a Juan ya en su edad avanzada, en su edad más madura. Dios le concedió el milagro de tener este hijo, y cuando estaba embarazada recibió la visita de María, su prima, embarazada de Jesús, por obra de gracia del Espíritu Santo. Y cuando visitó María a Elisabet le dijo que le hacía una gran dicha, ¿no?, el hecho de visitar a la Madre del Señor a ella. Ella reconoció que lo que llevaba en el vientre la Virgen María era Jesús el Salvador. Y la criatura, o sea, Juan el Bautista, saltó de alegría en el vientre de Elisabet al encuentro con María. Juan el Bautista fue entonces lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y llamado ya para el servicio del Señor. Como dice la palabra: por voz que clama del desierto, preparad el camino del Señor. Esta era la misión de Juan el Bautista: preparar ante el pueblo la venida de Jesucristo. Aunque él, siendo contemporáneo de Jesús, estaba preparando a las personas para la puesta en escena de Jesucristo. Juan el Bautista predicaba el bautismo para arrepentimiento de pecados. Los que se confesaban y se arrepentían de sus pecados, creyendo en Jesús, eran bautizados por Juan el Bautista. Él tenía muchos discípulos, pero él no hablaba de sí mismo. Él hablaba de Jesús. Él presentaba a Jesús, del cual decía: después de mí viene uno que es primero, que es antes que yo, porque era primero que yo, al cual no soy digno de, encorvado, atar el cordón de su sandalia. Hablaba de Jesús, porque Jesús es el único Salvador. Pero él estaba en la cárcel por motivo de que había denunciado ante Herodes que no le era lícito a Herodes tener como mujer a Herodías, que era la mujer de su hermano Felipe. O sea, Felipe era hermano de Herodes, y él se apropió de su mujer porque le gustaba, era una mujer hermosa, y le dijo Juan el Bautista: no te es lícito tener a Herodías por mujer, porque es la mujer de tu hermano Felipe. Era un hombre valiente, un hombre que no se cortó en denunciar la injusticia, el pecado ante el mismo rey Herodes, y eso le valió el odio y el menosprecio del propio rey, por lo cual Herodes mandó encarcelar a Juan el Bautista. Pero sucedió que en la fiesta, creo que era la fiesta de cumpleaños de Herodes, que Salomé, la hija de Herodías, bailó
por lo visto también era una mujer hermosa, agradó a Herodes y le dijo: dame lo que quieras. Y aconsejado por su madre, le pidió en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció a Herodes, porque él lo quería en la cárcel, pero por causa de la fama que tenía y de la aceptación que tenía Juan el Bautista ante el pueblo, no quería llegar a tanto como decapitarlo, pero por causa de los presentes y de su compromiso, al final accedió al deseo de Herodías y le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Vemos aquí que dos mujeres malvadas, como fueron Herodías y su hija, que estaban viviendo una vida de pompa, de lujo, de sensualidad, no tuvieron en poco el hecho de condenar a un hombre justo como era Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista, entonces, en la cárcel, antes de que fuera ejecutado, podemos decir, pasó un momento de crisis. Él podría pensar: bueno, si yo predico a Jesús, presento a Jesús, y ahora estoy en la cárcel, quizás en un momento de duda pensaría: ¿por qué Jesús no me libra de esta situación? O tuvo ese momento de duda. Quizás será verdad todo lo que estoy predicando. Y entonces mandó a dos de sus discípulos a decirle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Él hizo lo correcto, porque ante la duda, ante esta crisis momentánea que tuvo, hizo lo correcto de consultar con Jesús. Y Jesús, en su respuesta, le dijo a los discípulos: id y decidle a Juan lo que veis. Los cojos andan, los ciegos ven, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Yo creo que Juan pasó esta crisis porque él podía haber escapado de la muerte. Le hubiera podido decir a Herodes: mira, bueno, me he equivocado, vive tu vida, no está tan mal lo que haces. Pero no, él se mantuvo firme en sus convicciones, y aunque fue, voy a decir, una crisis más bien leve, porque debido a la condición de que estaba preso injustamente, pues es normal que tuviera algún punto o algún momento de duda y pudiera pensar: soy justo y sin embargo estoy encarcelado, no me gusta esto. Pero se mantuvo firme en sus convicciones, aunque esto le costó la vida. Pero ahora está con Jesús en el cielo. Amén. Y esta fue la respuesta de Jesús. Este Jesús, el cual yo os presento, que pudo calmar la tempestad en el mar, en la barca con sus discípulos, que resucitó muertos, que sanó cojos, que dio vista a los ciegos, es un Jesús de poder, porque es el Hijo de Dios. Y esa fue la respuesta: decidle a Juan lo que veis y oís. Y también, como hemos leído, dice: bienaventurado el que no se escandalice de mí, como dice en otra versión, el que no halle tropiezo en mí. Porque mucha gente del pueblo creía en el bautismo de Juan y que presentaba a Jesús. Mucha gente, muchos publicanos, muchos pecadores, muchos que, aunque habían hecho cosas malas, se arrepentían. Y Juan les decía: ya no tenéis que hacer lo que hacíais. Si robabais, ya no tenéis que robar. Si tratabais mal a vuestros vecinos, ya no lo tenéis que hacer. Si tratabais mal a vuestros empleados, ya no lo tenéis que hacer. Él les enseñaba buenas formas y un camino mejor, un camino de arrepentimiento y un camino de conforme a lo que Dios quiere. Pero muchos de ellos, los escribas y los doctores de la ley, muchos de ellos no se bautizaron con el bautismo de Juan, porque no creían en Jesús, porque no se querían humillar, porque tenían educación, tenían dinero, tenían posición, y eso
para ellos era más importante creer en Jesús. A veces tener demasiadas cosas, cuando esas cosas ciegan tu vista, no es que sea malo, pero no tenemos que permitir que sean una causa de entorpecer nuestro camino. Este es el Jesús que os presento, el Jesús que tiene poder, el Jesús que por las calles de Galilea sanaba a los enfermos, sanaba a los endemoniados, y que si estás en un momento de crisis, como Juan el Bautista la pasó, y crees en Jesús, no dejes de creer en Él. Sigue creyendo en Él, y que Él no sea causa de tropiezo para ti. Eso es lo más importante. Lo más importante es conocer a Jesús como Salvador. Él te puede sacar de una crisis. Si tienes una crisis, piensa qué es lo que hizo Jesús y piensa que es poderoso para sacarte de esa crisis. Y afirma tus convicciones. Y si no crees en Él, te invito a que te arrepientas de tus pecados y le aceptes como tu único y suficiente Salvador y Señor de tu vida. Que el Señor os bendiga en esta tarde de domingo y que tengáis un feliz día. Hasta pronto.